bienvenidos. Esto es Willax Noticias. ¿Cómo estás, Maricel? ¿Qué tal, Albina? Muy buenas noches. Estos son nuestros titulares hoy lunes. Presidente Dina Boluarte anunció hoy la instalación del toque de queda en Patás. Rige desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Además, informó la instalación de una base militar en la zona. Los familiares de los 13 trabajadores que fueron asesinados en Patás han exigido respuesta a las autoridades del Ejecutivo. Desde el Ministerio de Justicia anunciaron que están a disposición de ellos hasta que puedan alcanzar justamente algo de justicia en este proceso. 2 heridos tras los disparos registrados en una losa deportiva en el Cercado de Lima. Algunos testigos también respondieron con fuego cruzado. La Comisión Nacional de Árbitros brindó una conferencia de prensa en la que expresó su rechazo ante las amenazas que han recibido los árbitros tras la polémica generada en la derrota de Alianza Lima ante Ciencia. Vamos a empezar con algunas decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo tras los hechos registrados en Patás. En principio se sabe que los trabajadores de la mina La Poderosa habían sido ejecutados hacía 8 días. Hoy, en conferencia de prensa, la presidenta Dina Boluarte ha anunciado toque de queda en la zona, además de la instalación próxima de una base militar. Se declara el toque de queda en todo el distrito de Patás desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Una medida que intentará contrarrestar una crisis de delincuencia. La presidenta Dina Boluarte anunció el toque de queda en todo el distrito de Patás, en La Libertad, a raíz del asesinato de 13 trabajadores en la mina La Poderosa. A menos de 48 horas del trágico hallazgo, el Ejecutivo también anunció la instalación de una base militar permanente en Patás, en su intento de combatir las bandas criminales enquistadas en dicho distrito. Asimismo, instalaremos una base militar en el distrito de Patás. Además, se ha ordenado la paralización total de la actividad minera en la provincia durante los próximos 30 días. Por 30 días prorrogables para facilitar la instalación de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional. Se va a proceder de la exclusión de todos los reinfos en condición de suspendidos. La mandataria no dejó pasar la oportunidad para lanzar sus dardos al Ministerio Público, en denuncia al principal sospechoso de este crimen. Probablemente quien haya liderado este brutal asesinato a estas personas es el denominado delincuente Cuchillo, que en el año 2023 fue capturado por nuestra Policía Nacional y puesto en libertad por el Ministerio Público. Y decirlo con las letras que corresponde no es lavarnos las manos. Sencillamente estamos poniendo en evidencia dónde está la responsabilidad. Por otra parte, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, precisó que aunque la situación es grave, no cumplen con las condiciones constitucionales para declarar el estado de sitio. La Constitución se ha referido a casos de la defensa nacional. Esto no corresponde. Los hechos que hemos visto, por más lamentables y execrables, no corresponden al estado de sitio. En esa línea, antes de participar en la reunión con la presidenta, el alcalde de Patás sostuvo que el estado de emergencia no ha cumplido con las expectativas prometidas. Más de un año de estado de emergencia, más de 200 policías, entre policías, DINOIS y ejército. ¿Qué resultados han dado hasta la fecha? ¿Qué resultados? No hay resultados, porque no tienen bandas criminales identificadas. Pero tiene que estar allá en la provincia de Patás, la de Pincre y Servicio de Inteligencia. Y que no envíen uno o dos acompañado de varios policías cuando no acompañan realmente de Servicio de Inteligencia, que es la que va a dar resultados.
Desde el gobierno hacen un llamado al Congreso para legislar a favor de la ley del terrorismo urbano, para que así las autoridades puedan actuar en base al marco legal de esta propuesta del Ejecutivo. Este es un hecho realmente indignante, no solo para los familiares de los fallecidos, sino para la ciudadanía en general, que ha visto la desidia desde el Ejecutivo, conociendo incluso esta información. Hace algunos días, cuando se hablaba de estos hechos, el presidente del Consejo de Ministros en conferencia de prensa dijo que sí, había recibido algunos audios, que conocía alguno de estos hechos, pero que no había ninguna denuncia oficial, minimizando la situación y que tenía de por medio 13 vidas en riesgo, porque solicitaban 4 millones de soles o los mataban. Sabiendo todo eso, se minimizó un hecho tan preocupante que ha terminado en esta tragedia. Es por eso que incluso el cargo podría costarle al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen, que podría ser censurado por el Congreso de la República, pero se suma al dolor de los familiares que sienten que se les dejó de lado. Con total descaro, dijo en Televisión Nacional que dudaba de la desaparición de los 13 trabajadores de seguridad de una minera artesanal. Y días más tarde, se supo que se trataba de una sangrienta masacre. Era el primer ministro Gustavo Adrianzen, que el pasado miércoles 30 de abril juraba en todos los idiomas que los mineros desaparecidos no tenían relación con la minera Poderosa. Se había dicho que estos mineros secuestrados. 4 días después, el 4 de mayo, esta misma empresa decía lo contrario. Como se recordará, el sábado 26 de abril atacaron las operaciones de un minero artesanal en el proceso de formalización con el que Poderosa mantiene contrato de explotación, secuestrando a un grupo de trabajadores. Lo que al parecer el premier no sabía era que 4 días antes de ocurrir esa vergonzosa conferencia de prensa, es decir, el sábado 26 de abril, los familiares de esos jóvenes asesinados clamaban por ayuda, no solo a la policía, sino también al Estado, sin que sus voces sean escuchadas. 13 muchachos que habían perdido comunicación con sus seres queridos desde el viernes 25 de abril, y entonces se encendieron las alarmas para esos padres angustiados. Están secuestrados 13 personas jóvenes que trabajan en la mina. Tienen retenidos, por favor. ¿Quiénes los tienen retenidos? Los de la RR, dice que trabajamos en la empresa RR y hasta ahorita no sabemos nada. Incluso el ministro del Interior, Julio Díaz, señaló que el 20, 22 y el 24 hubo operativos en dichas minas, sin saber que un día después, el 25, estos jóvenes serían emboscados y secuestrados. En este video los vemos aún con vida, vestidos con casco, chalecos antibalas y armamento, sin sospechar que se dirigían a un terrible destino. La Policía Nacional el día 20, 22 y 24 ejecutó operaciones en la minería La Poderosa y en todas las áreas de control, indicando la minería Poderosa que existen 455 socavones. El 2 de mayo, la policía comenzó con las labores de búsqueda y rescate, y aunque para ese entonces ellos no lo sabían, ya era demasiado tarde. Podríamos decir que se trata de una crónica acerca de una negligencia anunciada. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que el primer ministro parece no estar bien informado. Además de haber mostrado una inacción que habría traído consigo las consecuencias que hoy lamentamos, lo que podría costarle el puesto, ya que en el Congreso se anuncia la presentación de 2 mociones de censura en su contra. Bueno, al final, ¿no? Y pese a los rumores que habían más temprano de que el gobierno y algunas voces de alguna manera invocaban a que el gobierno declare el estado de sitio en la zona, finalmente, ¿no?, se decidió que no fuera un estado de sitio, ¿no?, dándole la razón a aquellas voces que estaban en contra, que decían que esa era una medida que solamente se aplicaba en guerra. ¿No? El régimen de excepción finalmente contempla este toque de queda y
también se han suspendido todas las labores finalmente de la mina La Poderosa que hay en el lugar y también toda la minería ilegal, ¿no? Hasta un mes para ver qué hacen. El tema aquí es, ¿se va a instalar una base militar? ¿Va a ser permanente? ¿No? ¿Qué dicen las Fuerzas Armadas al respecto? ¿Cuántos militares van a estar asignados? ¿No? ¿Quién de alguna manera va a solventar estos gastos? ¿Es el gobierno regional? ¿Es el gobierno? ¿No? ¿Cuál va a ser de alguna manera la función que tiene también esta empresa minera con relación a la seguridad que tienen que haber o que tiene que tener para justamente la extracción de todos los minerales? Y acompañado de esa situación, lo que ha llamado la atención en la conferencia hoy día de la presidenta Dina Boluarte es que por ningún lado se ha reconocido los errores que se han dado desde el Ejecutivo. Que en esa conferencia de prensa el señor Adriancén minimice una situación en la que hay vidas de por medio, sí, es una negligencia, es una desidia y es darle la espalda a todos esos familiares que estaban en total sufrimiento esperando saber algo de sus seres queridos. Ahora se sabe que los cuerpos ya tenían más de 8 días de haber sido asesinados cuando fueron encontrados en este socavón. Pero ¿qué hizo el Ejecutivo? Hoy hemos escuchado a una presidente que sí, ha hablado de lo que nosotros aquí en innumerables veces también, cuál es la labor del Ministerio Público, ¿no? Un detenido que está implicado en este caso, 2023, labor de la policía, logran finalmente intervenirlo, liberado por la Fiscalía. Pero no solo es eso, en este caso específicamente también es la inacción que se tuvo desde el Ejecutivo y que en ningún momento se ha reconocido por parte de la presidenta Dina Boluarte, por parte del señor Adriancén o por parte del ministro del Interior y que ha terminado en esta tragedia. Terrible, realmente una cadena de negligencias y quién se hace responsable. Vamos a ver si es que en el Congreso de la República prosperan esta moción, al menos una que se está pidiendo para la moción de censura contra el primer ministro. ¿Qué hay detrás de este asesinato? Es una masacre como no veíamos hacía tiempo en nuestro país, que parece, ¿no? Una situación trágica, dramática, ¿no? De película, de otros países, como actúan los cárteles del narcotráfico. Lo hemos tenido aquí, en la región La Libertad. ¿Qué hay detrás de estos asesinatos? En el siguiente informe. Fueron secuestrados y ultimados de la manera más sangrienta. Una escena que nos recuerda las peores épocas de nuestra historia y que ha permitido evidenciar que Patás se ha convertido en un territorio sin ley. Una masacre que esconde más de un problema que hasta hoy parecen haber sido pasados por agua tibia. Se esconde mucha corrupción, mucha impunidad, se esconde muchísima lavado de activos, se esconde la ruta del dinero, quién está financiando estas bandas criminales, de dónde sale para el financiamiento de las plantas de cianuración, para el minado de socavón, todas esas cosas se está escondiendo detrás de todo lo que ha sucedido, ¿no? El especialista en minería Iván Arenas explica que el descontrol en una zona que ha sido declarada en emergencia en múltiples ocasiones se debe al empoderamiento de bandas criminales que han convertido este territorio en su zona de operación. Esto es evidentemente una cadena económica muy fuerte en la que están involucrados bandas criminales. En la zona hay 3 o 4 bandas criminales que se han unido. Está este señor Cuchillo, está este señor Negro Pantera y hay otros 2 más que están unidos. Se han unido evidentemente porque están en contra de las fuerzas del orden. En ese sentido, señala que las medidas tomadas por el gobierno no han logrado tener resultados, partiendo por las medidas de excepción, así como el proceso de formalización a través de la elaboración de la ley MAPE, la misma que sigue pendiente de su aprobación en el Congreso. Ha sido un fracaso absoluto, no le han dado, digamos, la fuerza necesaria como para poder hacerlo. Muchas de las cosas que suceden es básicamente responsabilidad política de los gobiernos regionales, efectivamente del gobierno regional de La Libertad, de las autoridades también, de la poca fiscalización que existe en la zona. Acuérdate que estamos hablando de una zona que está en estado de emergencia. Incluso criticó al Parlamento por haber aprobado una nueva ampliación del Reinfo hasta el 30 de junio de este año.
El Reinfo ha sido un fracaso y eso lo reconocen tanto los informales como toda la minería, todo el sector minero. Los mineros informales son los que piden la ley MAPE porque evidentemente se dan cuenta que el Reinfo es un fracaso, pero quieren una ley MAPE evidentemente a medida de ellos y eso tenemos que ponernos de acuerdo para ver de qué manera puede ser no a medida de ellos, sino a medida de lo que necesita el país. El Reinfo ha sido un fracaso y va a seguir siendo un fracaso. Una posición que ha sido replicada por algunos parlamentarios como Roberto Quiabra. Todos esos que votaron en esa noche para que se amplíen, me imagino que deben tener cargo de conciencia en este momento. La congresista Gladys Echaíz, por su parte, criticó el papel del presidente del Congreso, Eduardo Salguana, por no priorizar un tema tan importante que explota nuestros recursos de manera indiscriminada y asesina inocentes. Bueno, él es el asesor de todos los mineros ilegales, ¿no? Recordemos que según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la minería ilegal en nuestro país mueve $4.000 millones al año, una fortuna que parece haber comprado la impunidad de estos criminales. Y ahora nos toca preguntarnos, ¿quién está detrás de este asesinato? Ya se habla de un nombre, alias Cuchillo, Miguel Rodríguez Díaz. Es una persona ligada al mundo delincuencial desde hace muchísimos años, que había sido detenido en 2023, pero que seguía en las calles y que sería, de acuerdo a las primeras investigaciones, el líder de toda una banda criminal que ha generado esta tragedia en Patás. Vamos a conocer un poco más de esta información en la siguiente nota. Bueno, lamentablemente los familiares ya venían recibiendo información acerca de esta masacre. Informaron a las autoridades y nadie les hizo caso. Como dijo hoy día el primer ministro, Adrián Sen, en su momento él desestimó todas estas versiones a las que calificó como rumores, como lo dijo el día de hoy también la presidenta Dina Boluarte. Y mientras tanto, el día de hoy ha estado el ministro del Interior en el Congreso, todos buscan al señor Salguana, presidente del Parlamento, pero él está en Estados Unidos. De repente va a terminar calificando como el presidente del Parlamento más viajero que hemos tenido en los últimos tiempos. ¿Quién es Cuchillo? Este peligroso criminal que había sido capturado, puesto en libertad por el Ministerio Público hace algunos meses. Él es sindicado como el autor intelectual y hasta material de la masacre de Patás. Fue una tragedia que ha conmocionado a todo el país. Una sangrienta matanza que ha enlutado a 13 familias de mineros que lo único que querían era trabajar para llevar el pan a cada uno de sus hogares. Un acto criminal que para las autoridades fue hecho por una banda cuya cabeza tiene nombre y apellido. Se trata de Miguel Rodríguez Díaz, alias Cuchillo o Gatillo, un conocido en el mundo del AMPA norteña y que no es la primera vez que pone su puntería en La Poderosa. ¿Quién es Cuchillo? Bueno, es un personaje avesado que tiene nexos con algunas bandas más importantes en Trujillo. En Trujillo, acuérdate tú que se han contado alrededor de 40, 45 bandas. Y una de esas bandas estaría liderada por Cuchillo, que al parecer tiene conocidas alianzas con peligrosas organizaciones criminales como los Pulpos de Trujillo. Es parte de una red criminal que está en la zona, es una red criminal que básicamente lo que hace alquila parqueros, contrata parqueros. Los pulpos siempre van a estar involucrados porque evidentemente es una zona muy importante para ellos. Un secuestro con tintes de extorsión, pues recordemos que se pedía 4 millones de soles por la liberación, pero que al final fueron asesinados sin compasión alguna. Un criminal que tuvo sus inicios allá por el 2014, cuando fue detenido junto a otros 2 sujetos con quienes se dedicaba a la extorsión y asalto a mano armada, usando nada menos que una máscara de Chucky. A ellos se les encontró un cuaderno donde estaban sus objetivos: 17 cartuchos de dinamita, una pistola con municiones y quetes de marihuana. En el 2023 participó del asesinato de 10 mineros de La Poderosa.
Fue detenido, pero luego encontró nuevamente la libertad. Extrañamente, el Ministerio Público lo liberó el 17 de diciembre del 2023. Tras esta inexplicable liberación, Cuchillo habría estado involucrado en al menos 13 homicidios más. En ese entonces, se le vinculaba con la banda Los Búlgaros del Norte. Se trata de un hombre que no tiene bandera y que solo responde a su necesidad por el dinero mal habido, manchado de sangre. Un sujeto que ahora se ha vuelto en uno de los más buscados por las autoridades. ¿Y qué va a pasar entonces si lo detienen, lo ubica, lo captura la policía y es liberado por el Ministerio Público? No tiene la sanción correspondiente por parte del Poder Judicial y en poco tiempo está nuevamente en las calles. Ya había sido intervenido, detenido este sujeto con homicidios de por medio, homicidios sobre sus espaldas, y nuevamente encuentra la libertad para seguir delinquiendo y ahora se convierte en uno de los principales sospechosos de la muerte de estos 13 trabajadores. Entonces estamos en una situación de crisis absoluta, no solo por la inacción que se tiene en estos temas, sino porque desde hace muchísimos años se habla sobre la minería y sobre lo que eso trae, cuando también se habla de mafias ilegales o de quienes pretenden tener el poder de ciertas zonas. Se vive un mundo completamente diferente al que todos conocemos. Hay muchos delitos de por medio y que trae de la mano esta clase de minería, pero ahora tenemos que hablar sobre la muerte de personas que simplemente estaban trabajando para una empresa. No, y además desde el Congreso de la República también, ¿no? Hablamos de minería ilegal. En el Congreso de la República han aprobado hace poco la ampliación del Reinfo por 6 meses. Esto favorece a la minería ilegal. El mismo presidente del Congreso, el señor Salguana, ¿no?, ha sido cuestionado en innumerables ocasiones por tener cercanía a la minería ilegal. ¿Y ahora dónde está? Está desde el sábado fuera del país. Todos los periodistas lo han buscado hoy y no está en el Perú, en plena crisis. El colmo. Pero vamos a dejar estos temas por un momento. Vamos a cambiar el tono de la información para darles importante recomendación. Visite Danza, un lugar donde la danza y la gastronomía se unen para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche llena de experiencias sensoriales únicas en el país. Adquiera ya sus entradas a través de Joinas. Danza, danzas y sabores del Perú. Muy bien, a esta hora vamos con el Consejo Económico a cargo de los expertos de la Universidad San Ignacio de Loyola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Consejo Económico. El día de hoy nos acompaña la doctora Susana Lamas. Ella es directora de Empleabilidad y Alumni aquí en USIL. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. ¿Qué impacto tiene la capacidad de adaptación al cambio en la empleabilidad en los sectores más dinámicos de la economía? Ahora, cuando nosotros entrevistamos un colaborador o empezamos a desarrollar a alguien en nuestras compañías, tenemos que tener una cuota de capacitación en este nuevo mindset de la gestión del cambio, ¿no? Gestión y adaptación al cambio. Sucede que las industrias van evolucionando, ¿no? La inteligencia artificial, la tecnología, los cambios tecnológicos, los cambios ambientales también están generando que las industrias se reinventen. Una de las cosas que de repente una compañía puede haber elaborado en su plan estratégico hace 2, 3 años, hoy ya es obsoleto. Entonces, si nosotros como empresas tenemos a colaboradores que se están adaptando al cambio, que están gestionando de manera adecuada este cambio, obviamente eso va a nutrir al proceso de transformación de las compañías, ¿no? Y la gestión del cambio es un ingrediente que aporta mucho valor al proceso de innovación, de transformación. Y ahora que todo es transformación digital, siempre estamos buscando la mejora continua. Esto de la adaptación al cambio es una de las cosas que más está tomando en cuenta el empleador. Ahora las empresas se han humanizado también el desarrollo de los colaboradores, no solamente pensando que eres un número o que vas a darme ciertos resultados, sino que también hay un componente de desarrollo personal, académico también, y la gestión del cambio también interviene mucho en el proceso de desarrollo del profesional en la línea académica, ¿no? Claro, porque es un aprendizaje continuo para adaptarte a los cambios que se dan de manera tan rápida. Entonces, ¿cómo yo también me adapto para poder aprender algo nuevo de mi propia carrera, ¿no?
Y eso como va a complementar también mi perfil, lo va a hacer mucho más empleable. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros aquí en el podcast, y con ustedes será hasta el próximo Consejo Económico. Vamos a ir a otros temas también como consejo. ¿Quieres ver crecer tu dinero de forma rentable y segura con la cuenta de depósito a plazo fijo de Caja Primera? Obtén una tasa de interés preferencial eligiendo el monto y plazo que se adapte a tus necesidades. Además, está cubierto por el Fondo de Seguro de Depósito. No lo pienses más y haz crecer tu dinero desde el primer día, porque en Primera, primero eres tú. Pausa y al regresar, lo que ocurrió en una loza deportiva. Pánico entre todos los asistentes, entre quienes estaban jugando un partido de fulbito, por una balacera que dejó 2 personas heridas. Y también diversos sectores piden la renuncia del primer ministro Gustavo Adriancén tras la masacre de Patás. Mineros asesinados, por lo cual en el Congreso ya hay 2 mociones de vacancia contra Adriancén.